Muy buenas noches, ciudadanos y ciudadanas. Después de un breve lapsus, retomamos una nueva emisión de Cable a Tierra. Les invitamos desde ya a compartir esta transmisión y que así nos ayuden a romper el cerco informativo. Soy Bruno Sommer, fundador del Ciudadano, y en el día de hoy, para conversar en profundidad sobre un tema coyuntural y trascendental para la historia del país, como es el proceso constituyente, el que no sabemos cuál fin va a tener, si está bueno, si es malo. Nos encontramos con un joven que yo diría que es el joven con mayor conocimiento y más experto en procesos constituyentes en Latinoamérica, en el mundo, integrante original y fundador de la red de estudiantes por la Asamblea Constituyente. Me refiero a Matías Sagredo. Bienvenido a Cable a Tierra, Matías. Un gusto, Bruno, de verte nuevamente y estar en este programa tan interesante. Saludos a todos los televidentes desde aquí, desde la cuarentena. Esperamos que sea una conversación muy provechosa. Gracias, Matías. Matías, a ver, para que podamos entrar en materia, está calendarizado un llamado a un plebiscito, ¿no es cierto? Para decidir si queremos quedarnos con la constitución actual o realmente queremos una nueva y cómo queremos que se redacte esa nueva constitución, si mediante una que han llamado convención constituyente y la otra convención mixta constituyente. Sin embargo, como tú mismo me has señalado, y yo creo que sí lo puedas aclarar o no, esas dos opciones que se le ofrecen a las personas no son realmente una asamblea constituyente como se conoce, o sea, puramente. ¿Son o no son? ¿Y por qué no son? Bueno, es un tema bastante profundo e importante y lo que voy a decir no es mi opinión personal, sino que tiene que ver con historia, con conocimiento profundo del derecho, con experiencias internacionales, para deducir y que los ciudadanos mismos deduzcan si lo que nos ofrecen en este plebiscito es o no una verdadera constituyente originaria, ¿no? O sea, que se desprende del poder soberano del pueblo. Hay que contarles a ellos qué es lo que significa históricamente una asamblea constituyente y un proceso constituyente auténticamente democrático y soberano. Para que los auditores entiendan un poco, esto viene de mucho tiempo atrás, quizás desde la Revolución Francesa, la época de la Ilustración, un poquito antes de que fuéramos independientes, no solo los chilenos, sino este continente maravilloso que es Sudamérica, Latinoamérica. Por allá, por Europa, en Ginebra, nace un personaje que cambiaría el mundo a través de su trabajo que llamaron en ese tiempo el iluminismo de la Ilustración. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Rescató conceptos muy antiguos que habían quedado enterrados durante más de 1000 años por la Inquisición, por el poder eclesiástico y militar del Imperio Romano y posteriormente la Iglesia Católica. Este hombre junto a otros rescataron un concepto esencial que dio un vuelco absolutamente a la humanidad y la sacó de ese oscurantismo político al menos, ¿ya? Estoy hablando de Rousseau, ¿sí? Jean-Jacques Rousseau,
quien desentierra del sepulcro en el que habían dejado la idea central, que hoy en día quizás nos parece tan natural, que incluso está consagrada en pactos internacionales que nuestro país suscribió, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de los años 60, que habla de la autodeterminación de los pueblos, ¿cierto? La hemos escuchado. Bueno, todo eso se resume a una esencia, que es el concepto de que el soberano, es decir, el único que tiene la facultad de decidir su destino como nación o como pueblos, es justamente el pueblo, la soberanía popular. Ese concepto cambió el mundo. De ahí surgen los procesos constituyentes y todo eso. De ese concepto tan simple, que él lo rescata ni más ni menos de hace 2500 años en la Grecia clásica, donde quienes tomaban las decisiones eran los ciudadanos. Claro, en una época en donde ser ciudadano era no para toda la población, pero no tomaba las decisiones una persona, un presidente, un congreso, un poder económico. Las decisiones las tomaban los ciudadanos directamente. Ellos hacían las leyes, ellos Matías, legislaban, ellos redactaban las constituciones. Matías, disculpa que te interrumpa para volver un poco al origen de la pregunta y valorando los antecedentes históricos tan importantes que pones sobre la mesa. Entonces, a tu juicio, el origen de esta constitución, o sea, de esta constituyente, está más bien delegado, ¿no es cierto? En este caso, según yo leo, desde el Parlamento, desde el gobierno, que dice va a ser de tal forma. No es el soberano, no es el pueblo que se autoconvoca para llevar adelante este proceso constituyente, sino que se le está delegando facultades y se le está diciendo, mire, ustedes, señores, van a funcionar, pero con estas reglas. Las reglas no están naciendo del soberano. ¿Es así? Exacto, exactamente, Bruno. Justamente, y qué bueno que me ayudaste a llegar allá, ese concepto tan esencial es para entender qué es lo que pasó en Chile. Pasó lo mismo que en la Junta Militar, y quizás a uno les va a chocar la comparación, ¿no? La Junta Militar en el año 80, bueno, mucho antes, cuando empieza a redactar la Constitución, lo resume en una frase. Dice, abro comillas, nosotros, asumiendo la potestad constituyente, decretamos Constitución Política de la República. Cierro comillas. O sea, ellos se autoarrogaron una potestad que no les pertenece y por lo tanto redactaron una constitución de la manera y bajo las normas que ellos impusieron. En este caso, un poder constituido de facto e impone un sistema constituyente al pueblo de Chile y lo plebiscita el año 80. En el caso actual, si bien no es una junta militar y vale la comparación, ¿no es cierto? Es una reunión a puertas cerradas o puertas abiertas pero sin micrófono que se realiza en noviembre del año 2019 por las cúpulas o presidentes de los partidos políticos, quienes deciden sin consultarle al pueblo, sin consulta al soberano. Ese es el punto. Ellos definen todas las amarres y las limitaciones y los procedimientos bajo los cuales se podrá o no redactar lo que han llamado una nueva constitución, pero que en realidad, por todas los limitantes que tiene, es imposible que sea realmente una nueva constitución. O sea, ponen muchos Matías, amarres. porque ¿cuáles son los principales amarres que tiene ese acuerdo celebrado a puertas cerradas? Digámoslo claro que por casi todos los partidos. Hay algunos que se restaron, pero bien poquitos. ¿Cuáles son los amarres? Bien simple. Ellos imponen lo que se llamó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, lo imponen a la ciudadanía. Luego realizan una reforma constitucional expresada en la Ley 21.200, ¿cierto? Donde se establecen todas estas trampas ya de manera constitucional. Bueno, la principal es que se excluye categóricamente la demanda principal de la ciudadanía, que era una asamblea constituyente, ¿cierto? Realmente expresión de la soberanía popular, queda fuera de los mecanismos ofrecidos. Se impone un sistema electoral que a ellos les convenga, que es el sistema electoral que rige las elecciones de los diputados hasta el día de hoy. Se impone un quórum de aprobación de cualquier cambio a la Constitución que todos conocen, ¿cierto?, de los 2/3. Es decir,
Se necesitan 66 de cada 100 convencionales para poder aprobar cualquier cambio. Eso asegura que no vayan a haber cambios profundos y que una minoría termine imponiendo su voluntad. Claro, Junto con eso, claro, eso principalmente son bueno, y sin dejar afuera algo muy importante que queda estrictamente prohibido, cosa que no corresponde al poder constituyente. Voy a volver nuevamente 300 años atrás. ¿Cuál es la definición de poder constituyente? Uno, que le pertenece única y exclusivamente al pueblo, que es intransferible, que es indelegable. Dos, ese poder constituyente no puede ser limitado por los poderes del Estado anterior. Correcto. Es soberano. Por lo tanto, lo que se hace aquí es justamente violar el poder constituyente soberano de nuestro pueblo. Y esas tres razones que dije antes son por las cuales realmente no se va a poder alcanzar una nueva constitución a través de este mecanismo impuesto. Esa es la razón política por la que se impone este acuerdo por la paz. Matías, te pregunto, porque en política finalmente casi todo es posible, ¿no? Espérate, me faltó un puntito que se me fue. Bien, Hay bien, un acápite que dice, además de todo lo anterior, que está prohibido incluir en la nueva constitución cualquier cosa que contradiga los tratados internacionales, ¿ya? Y eso, en definitivas cuentas, significa que no vamos a poder transformar el sistema económico actual, con todas las características que ya conocemos, ¿verdad? Y los abusos que protege y que se han perpetrado durante 40 años al pueblo y a la naturaleza de este país. A ver, Los eso tratados internacionales. Es clave. Es gravísimo. No se pueden desconocer. Claro, por ejemplo, si tenemos un tratado económico con algún país o con alguna alianza de distintos países que establece ciertas libertades y qué sé yo, basado en este libre mercado desregulado, si queremos hacer algo diferente, basado en otros principios, etcétera, o lo que quiera el pueblo de Chile que contradiga eso, no se podría, simplemente. Por lo tanto, queda atada de manos el organismo de solamente meterse en temas que no sean económicos, a final de cuentas. Y como sabemos, en realidad el objetivo de los imperios que hay en el mundo, transnacionales y poderes económicos, sean del lado que sea, de Oriente o de Occidente, lo que les interesa al final es lo económico. Y las constituciones están hechas, bueno, por ellos, en el caso de la nuestra, para eso, para ellos beneficiarse económicamente. Y si no vamos a poder tocar ese tema, las injusticias van a seguir tal cual. A lo mejor vamos a poder nacionalizar el agua, por ejemplo, establecer mayor paridad de género, cambios interesantes, pero que no van a afectar el fondo de las injusticias que generan pobreza, que generan gente muriéndose en las colas de los hospitales, etcétera, que hay gente con hambre. Eso no cambiaría si no se puede tocar esos aspectos que quedan resguardados en esta ley 21.200. Matías, para volver un poco a lo que te consultaba. En política uno dice que todo es posible, ¿no es cierto? Depende del horizonte que uno se ponga. ¿Tú crees que es factible, saliendo de esta etapa que nos tiene en el fondo desmovilizado del coronavirus, ¿ya? Que la ciudadanía organizada ejerza presión, ¿ya? En las calles, con cabildos ciudadanos, con protesta pacífica, con teatro, con las distintas vías, ¿ya? Que existan para la manifestación ciudadana. ¿Crees que sea posible modificar ese acuerdo? Porque en el fondo el acuerdo es el que echó a perder que esta constituyente realmente, ¿no es cierto?, dote a esa constituyente para que sea la misma constituyente la que fije las reglas de su funcionamiento, ¿no es cierto? Nos están entregando un paquete armadito y quieren que aceptemos ese paquete armadito. ¿Tú crees que es posible modificar ese acuerdo? Mira, todo es posible, pero la cosa es no someternos a algo que está hecho mal. O sea, lo que planteamos, al menos ciertos grupos de personas o los que estamos llevando adelante la iniciativa que podemos contar más adelante, es que lo único que exigimos es que se hagan bien las cosas. ¿Por qué tenemos que
enredarnos en algo que nos imponen y que más encima está mal hecho, y tratar desde eso que está enredado y mal hecho, sacar algún pequeño beneficio de lo que estamos pidiendo hace 40 años, que ojalá nuestros nietos puedan vivir lo que hemos pedido hace tanto tiempo. ¿Por qué no hacer las cosas bien completamente? ¿Por qué no hacer lo que hay que hacer? Que es entregarle las decisiones a los ciudadanos, preguntarle al pueblo qué es lo que quiere. No solamente si quiere una nueva constitución, preguntarle todos los mecanismos que existen posibles. Y de hecho, no hay una sola forma de hacer una asamblea constituyente. Han habido muchos procesos muy distintos. El pueblo chileno tiene derecho, uno, a conocerlos, y dos, a elegir el que le parezca mejor, o tres, inventar uno nuevo y mucho más moderno que todos los que han habido en las experiencias de aquí para atrás, etcétera. O sea, todas las decisiones esas son trascendentes, deben entregárselas a los ciudadanos. No basta, amigo Bruno y televidentes, ni siquiera con que si es que la convención definiera sus reglas, ni siquiera basta con eso. Debe entregarse las decisiones a los ciudadanos. Voy a poner un ejemplo, quizás el único país que en su momento plebiscitó incluso las bases de funcionamiento de la Asamblea Constituyente fue Venezuela el año 99. Nosotros podemos dar un salto más adelante, podemos hacer que el pueblo proponga bases de funcionamiento, que hayan muchas más alternativas, y lo más importante, que ya estamos dando a conocer muchos, es dar un salto más adelante aún, y es que los ciudadanos decidan directamente los contenidos de la Constitución, no solo la Constitución ya escrita por la Convención, sino que nosotros los ciudadanos definamos qué tipo de educación queremos, qué tipo de fuerzas armadas, cómo administrar nuestros recursos naturales, y cada tema sea el soberano el que lo decida. Eso ya es posible. Eso Matías, es posible. Mira, yo coincido plenamente contigo, y hoy día más aún, con una metodología de participación democrática y haciendo uso de las nuevas tecnologías de la comunicación social, es totalmente posible que distintos cabildos, ¿no es cierto?, o asambleas que surjan en las distintas comunas y barrios cuenten con una sistematización de esas discusiones, después una síntesis de esas discusiones, y después de la síntesis de esas discusiones, por ejemplo, una deliberación sobre esa síntesis de las discusiones, y todo eso viaje, ¿no es cierto?, a este órgano constituyente, y se vea obligado a recoger la participación ciudadana. Te quiero hacer una pregunta, que la voy a poner en pantalla, porque aquí, bueno, siempre se da la participación directa a la ciudadanía. Mira, Francisco Marín Castro nos dice: se ha dicho que si no se consiguen los 2/3, no se vuelve a la constitución anterior, dado que se parte de una hoja en blanco. Bueno, que esto lo negó Piñera ahora hace unos días, que él dice que no quiere una hoja en blanco. Dado que se parte de una hoja en blanco, sino que se traspasa el tema no definido a ley, donde se resolverá según los quórum que se establezcan. Esto obligaría a llegar a acuerdos. ¿Es o no así? ¿O los 2/3 va a echar cosas por tierra? ¿O van a pasar a discusión de ley, como dice aquí Francisco Marín? Matías. Bueno, ahí claramente hay un vacío, que cada bando lo interpreta a su manera, ¿cierto? Un bando dice que no hay hoja en blanco y el otro dice que sí. Los que dicen que sí hay hoja en blanco lo usan de campaña electoral y de franja y de propaganda para que la gente vaya a votar por la convención. Y el otro bando dice que no, y lo usa también de campaña para que la gente, la misma derecha, lleve candidatos, ¿no? Asumiendo que bloqueando simplemente el debate vamos a quedar tal cual estamos ahora. Por lo tanto, ¿quién va a decidir eso al final si no está claro? ¿Qué creen los ciudadanos? ¿Quién va a decidir eso? Va a ser un gallito entre la ciudadanía, entre el soberano, y los que tengan los poderes fácticos, medios de comunicación, fuerzas armadas, etc. O sea, va a tener que haber ahí un debate fuerte donde la ciudadanía va a tener que demostrar que como soberano quiere algo y no va a aceptar que se les imponga nuevamente la Constitución de Pinochet. ¿Qué significa eso? No lo sé, protesta o un debate donde la ciudadanía de alguna manera demuestre que soberanamente ya aprobó que tiene que haber una nueva constitución. Y si no se genera en esa convención, el Estado está obligado moralmente a dejar en manos del pueblo la decisión de cómo hacerlo si fracasó el proceso constitucional actual, poniéndonos en el caso en 2 años más, si fracasa,
tiene la obligación de ofrecernos otra alternativa. Decir, mira, fracasó, en realidad la convención no era la forma, veamos nuevas formas, hagamos otra convocatoria, que el pueblo proponga nuevos mecanismos. Ahí algo va a tener que ocurrir. No van a poder quedar, no nos vamos a quedar tranquilos con que nos impongan la Constitución de Pinochet. Te pregunto, ¿sería más justo o sería poco estable, dado que supuestamente al tener un nuevo texto, una nueva hoja de ruta, la idea es que sea lo más consensuado posible o que represente una mayoría sustancial de la población para que ese texto constitucional sea estable en el tiempo? Hay algunos que lo ven así y por eso dicen lo de los 2/3 para que sea aprobado. ¿O tú crees que, porque hay experiencias también en el mundo donde las constituciones se han aprobado con una mayoría simple del 50+1 o 3/5? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, no es que los 2/3 sean malos per se, ¿ya? Porque si tú tuvieses un mecanismo democrático realmente, por ejemplo, no sé, en el caso de Islandia, donde la constituyente fue conformada de otra manera, fueron electos al azar, no hubo partidos políticos intermediarios, no hubo campaña electoral, no hubo maquinaria de operadores políticos, ahí a lo mejor los 2/3 cumplen otro rol distinto, porque no hay un duopolio en donde uno bloquea al otro, ¿ya? Sino es donde se busca un acuerdo más grande. Entonces depende en qué se use. No es que haya que cerrarse a ese tipo de quórum, mucho menos, pero aquí está articulado con otras artimañas, así como estuvo durante 30 años articulado con el binominal, para bloquear cambios. Entonces, la cosa es que ya llevamos 30 y tantos años en esta política de los acuerdos, en donde el ciudadano mira desde la casa y acepta, ¿no?, que la clase política o esa casta que no sabemos en realidad a quiénes obedecen, o ya se descubrió hace rato, ¿no?, con todos los casos Penta, Soquimich, etcétera, tome las decisiones por nosotros y se pongan de acuerdo y que el Congreso sea una pura pantalla, en realidad donde se toman el café o en la oficina de Ponce Lerú, toman las decisiones, ya no puede seguir, o sea, si esto ya está colapsado, ya no puede ser, tenemos que inventar algo nuevo. Matías, mira, vamos a avanzar a eso y es súper importante justamente de que este proceso sea ampliamente representativo y no sea delegado, que el constituyente realmente sea soberano. Pero también es cierto, ya, que para muchas personas y movimientos sociales, ¿no es cierto?, que han luchado toda su vida por llegar a esto parece como, entre comillas, como un sueño, porque no es lo que queremos del todo, pero finalmente, ¿no es cierto?, el gobierno, la vía institucional recoge y dice, ok, se van a disponer las urnas, se van a disponer recursos, pero los beneficiados son los partidos políticos y está lleno de trampas, como tú lo has descrito, ¿ya? Entonces, un caramelo que finalmente puede tener un mal sabor, pero era un caramelo que esperábamos, entonces hay algunos han sentido, están con dudas, etc. Para llegar a este proceso más puro, ¿no es cierto?, que realmente venga el originario. Aquí la gente dice, mira, tienes toda la razón, Carlos, y el mismo Carlos Hugo dice, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos ahora? Toda la razón, no nos preguntan nada, todo fue consensuado, ¿qué? Nos restamos del plebiscito, ¿qué hacemos? Y aquí Gabriela dice, ¿cuál es la posibilidad de lograr una asamblea constituyente? Eso quisiera saber. Gracias. Quiero que nos puedas contar, porque yo sé que tú estás en un camino junto con muchas más organizaciones sociales del país, le han dado el nombre de la Asamblea Constituyente Ciudadana. Quiero que me cuentes en qué va ello, cuáles son los pasos que vienen para adelante y cómo debiésemos avanzar como ciudadanía empoderada, ¿no es cierto?, al margen de este proceso institucional para tener esa constituyente realmente soberana y verdadera. Matías. Bueno, contarles de qué se trata esto que acaba de surgir el 28 de agosto, recién pasado. Se constituye la Asamblea Constituyente Ciudadana por decisión de los mismos asistentes, que fueron más de 80 personas de Arica a Magallanes, vinculadas a más de 50 organizaciones sociales,
con otras 1.500 personas que estuvieron en vivo conectadas a través de streaming, decidieron constituirse como una asamblea constituyente ciudadana. ¿Qué quiere decir eso? Es un espacio abierto, totalmente abierto a cualquier persona, sin importar el pensamiento político, sin importar su origen religioso, étnico, social, económico, nada. Aquí, desde el más humilde hasta el más importante, entre comillas, como decían en Grecia hace 2500 años, la voz de cada uno comanda igual autoridad, por lo tanto cualquiera puede asistir. Tampoco es un espacio donde se seleccione a personas porque son dirigentes o porque representan a otras personas. Es abierto, lo que se busca es masividad, es que asistan miles y ojalá lleguemos a ser millones participando de modo directo, debatiendo qué constitución queremos, qué país queremos, qué tipo de proceso constituyente. O sea, no solo que aquí surjan propuestas constitucionales, sino propuestas de proceso constituyente. Ojalá traer algo nuevo, algo más democrático que lo más democrático que haya habido en el mundo. Es un camino que está comenzando. Nosotros, esta instancia no trae algo preparado, un paquete constituyente ya preestablecido que diga este es el método por el cual vamos a llegar a la meta. No, es algo que se construye desde todos los que asisten, sin importar ni siquiera la ideología, y de ahí va a surgir el camino, el proceso. No está trazado. Sabemos que hay muchos grupos y muchas propuestas, pero ese es el estado actual y actualmente se está debatiendo el próximo 17 de septiembre, están todos invitados, a la segunda sesión de la Asamblea Constituyente Ciudadana. Hay un correo de inscripción que es a constituyente, no, perdón, corrijo, a constituyentenacional@gmail.com, constituyentenacional@gmail.com. Hay 300 cupos de inscripción por un tema tecnológico netamente, y la invitación es a entrar, a debatir, a generar ideas y a ir construyendo un camino ciudadano. No, Mira, ¿sí? vamos a poner aquí, nosotros teníamos preparada el afiche de la convocatoria, segundo encuentro nacional, el pueblo unido, avance sin partidos, dice Asamblea Constituyente Ciudadana, el 17 a las 19 horas, ahí está justamente el correo que tú señalabas recién, lo repetimos, a constituyentenacional@gmail.com, y está la dirección de la cuenta de Facebook, que es facebook.com/constituyente Chile. Matías, bueno, felicitando por la iniciativa, quiero preguntarte, aquí lo dice el mismo afiche, dice, ya lo vamos a poner ahí, dice, el pueblo unido avanza sin partido. Bueno, es una frase muy linda que a mí me gusta, ¿ya? Pero, ¿cómo hacer esto posible? Porque me imagino yo que si aquí participan organizaciones sociales de este encuentro, muchas personas que integran esas organizaciones sociales de seguro militan en algún partido político. ¿Cómo lo van a hacer ahí? ¿Esas personas van a quedar fuera de la discusión? ¿Van a participar de la discusión? Te lo consulto. Mira, es un proceso en construcción. De momento, ese afiche refleja un acuerdo inicial en donde lo que se intenta es, como ha ocurrido quizás durante los últimos 100 años, en donde las cúpulas de los partidos políticos han dejado al 95% de la población fuera de las decisiones. Esto refleja el descontento de ese 95, 97%, no recuerdo el dato exacto del CERVEL, que no milita, y que rechaza a esa exclusión que hemos recibido de parte de los partidos políticos durante tanto tiempo, y se manifestó en esta convocatoria segunda, donde ya la gente estableció de que al menos los partidos como institución quedan fuera de esta instancia, al menos, de este espacio. Es decir, Pero la ciudadanía sintieron la necesidad de dar un espacio exclusivamente independiente. Si es que el militante puede o no ingresar, de momento no está establecido, ¿ya? Sí, Pero probablemente así se establezca. Eso no está pauteado, es algo que va a ir surgiendo en el camino, que son acuerdos que van a ir surgiendo en el camino. Aquí no hay nada pauteado, es una instancia abierta, pero sí está ya establecido de que a nivel institucional, que los partidos no participan aquí como partidos, ¿ya? Sino que cada persona
es un individuo que expresa su opinión, su voz, y alza su mano respecto a cualquier temática importante que se trate en este espacio. Matías, voy a insistir por el punto porque es interesante en pos del debate ciudadano. Los partidos políticos son el órgano que finalmente tiene la función de representar, ¿no es cierto?, los intereses de la sociedad en una vía, digámoslo, institucional. Para eso fueron creados. Pero es cierto que los partidos políticos en Chile, sobre todo los tradicionales, han estado involucrados en escándalos de corrupción y muchas cosas que los hacen entes poco legítimos para participar de un proceso como este, y por eso mismo la ciudadanía dice, no, ¿sabe qué? Con los partidos no quiero nada, ¿ya? Pero el problema en sí, ¿son los partidos políticos o son los partidos que tenemos nosotros dentro de Chile? Porque, ¿qué va a pasar también que al margen de, con unas elecciones de constituyentes para el mes de abril, yo me imagino que se van a crear nuevos partidos políticos también. Quizás se crea el partido político Asamblea Constituyente, le voy a decir un nombre, ¿ya? Y quiere llevar sus candidatos a la futura constituyente. ¿Ese tipo de partidos también va a quedar al margen de la discusión? Como te digo, como organismo, como corporación, desde ya no participa. De hecho, ninguna corporación participa como corporación en esta instancia. ¿Ya? Cada ciudadano participa de modo independiente. ¿Ya? O sea, eso no solo porque sean partidos, sino aunque sea la organización Junta de Vecinos, está bien, la gente de la Junta de Vecinos y el presidente de la Junta de Vecinos puede participar, pero aquí dentro es un ciudadano más, no es el presidente de la Junta de Vecinos. ¿Ya? En ese sentido, eso ya está claro, ¿no? No son delegados de organizaciones los que asisten, aunque pudieran haber sido enviados por acuerdo de su organización. Sin embargo, aquí dentro no ejercen como delegados, no son representantes de más o menos personas, sino que es una persona simplemente igual a la otra que está al lado discutiendo, debatiendo, votando. Eso es lo que hasta el momento está claro y lo demás se irá desarrollando en el camino. Matías, ¿cómo vencer el obstáculo tiempo? Porque Chile necesita cambios profundos en su matriz, en este contrato social, de manera urgente, que no nos pueden esperar largos años. Y mira, y por ejemplo, aquí una persona dice, tú nos has explicado cuál es la dinámica, en todo caso, pero dice, esa dinámica de trabajo es inviable, serían años para sacar algo en limpio. ¿Cómo lidiar, ya, con el factor tiempo, cuando vamos a tener corriendo en paralelo un proceso institucional que tiene una calendarización en la fecha? ¿Cómo esta Asamblea Ciudadana Constituyente se hace cargo de ese calendario ya fijado y cómo lo van a enfrentar en el fondo? Sí, mira, es muy simple, ¿no? Esto es una instancia aparte, ¿ya? Nosotros no hacemos el llamado a no ir a votar, no hacemos el llamado ni a boicotear el plebiscito, ni a votar por una o a no votar por ninguna. Los que participan en esta instancia, cada uno tiene una visión distinta de qué va a hacer en el plebiscito, cómo va a abordar el proceso eleccionario, si va a ser o no candidato, es libre. No hay aquí un itinerario al respecto. Cada ciudadano verá cómo lo aborda, si alguien piensa que es bueno votar por la convención, pero además quiere luchar por una constituyente originaria, democrática, o ser directamente un ciudadano constituyente, que es un concepto que estamos impulsando, donde cada uno somos constituyentes, no delegamos nuestra potestad constituyente en nadie. Inventar un mecanismo donde cada ciudadano sea constituyente. Eso sí que sería lindo y sería único en el mundo, daría la pauta para nuevos tipos de procesos constituyentes. Por lo tanto, a la pregunta es, no estamos haciendo un llamado específico, esta instancia no se relaciona con la convención, son dos cosas distintas, por lo tanto, lo que se logre, no negamos que se puedan lograr cosas, aunque sean pequeñas en la convención, si se logra algo, se celebrará, pero el proceso real y verdadero tendrá que seguir su curso hasta que se logre. ¿Ya? La idea es poder mostrarle a la ciudadanía que la convención no es una constituyente, que si quieren una constituyente real y tener cambios reales, tienen que luchar por ella, y si van a aprovechar la convención para lograr lo que se pueda lograr, fantástico,
pero sabiendo de qué se trata, no con un velo en la cara, no con engaños ni mentiras que nos están lanzando mediante las redes sociales en campañas mentirosas, sino que con conciencia, con los ojos bien abiertos y los pies bien en la tierra, para saber y después no estar desilusionados y saber lo que conseguimos, que eso era lo que se podía, y no estar después con el sabor amargo, ¿no? De que creímos que era el arco iris y no era, ¿me entiendes? Perfecto, Ya no, eso es más o perfecto. menos. Matías, yo recuerdo una entrevista que tuvimos más o menos hace un año atrás y hablábamos como de los 3 puntos, nos mencionabas tú, para que un proceso constituyente no sea tramposo. Uno de esos puntos, yo me recuerdo, me decías, era que se pregunte a la ciudadanía si es que quiere o no quiere una nueva constitución. Eso se está cumpliendo. Le están preguntando, ¿quiere o no quiere una? ¿Ya? El segundo punto, para que no sea tramposa, era que estuviese la opción de una asamblea constituyente, si no me equivoco, dentro de los mecanismos. Claro, Bueno, que eso se no lo consulte el tenemos. mecanismo. No. ¿Sí? Y tercero, claro, que se plebisciten las reglas de funcionamiento de esa asamblea constituyente. Entonces, tú en ese momento, cuando advertiste las 3 posibles trampas, en el fondo, 2 trampas están sucediendo. Eso lo dijimos antes de que se firmara el acuerdo por la paz. ¿De acuerdo? Antes del acuerdo por la paz, yo me recuerdo perfectamente. Entonces, por eso te digo, de esos 3 puntos, si tú los puedes repetir ahora claramente una vez más para que sea un proceso constituyente limpio, ¿cuáles son esos 3 puntos? Y de esos 3, ¿cuáles se cumplieron? A mi juicio solamente se está cumpliendo uno, que es el preguntar si quiere o no quiere una nueva. Por favor, Matías, ¿cuáles son? Los 3, a ver si lo podemos recordar. Ya, quizás los podemos completar un poquito más, ¿ya? Pero la Bien. esencia, o sea, la esencia se resume en una cosa, en consultarle al pueblo toda decisión importante, ¿ya? Y para asegurar que el proceso sea realmente soberano, ¿ya? Entonces ahí hay muchos casos, ¿no? Podemos analizar el caso chileno, podemos hacer otros casos. Entonces los pasos son simplemente consultarlo todo. Obviamente consultar si queremos una nueva constitución. Perfecto. Consultar qué mecanismo. Y ahí ya no se está cumpliendo, ¿ya? Y ofrecer todos los mecanismos posibles y ojalá que la ciudadanía proponga un mecanismo nuevo, inventar algo nuevo, es decir, que no se limite a una opción tampoco, ya porque la palabra asamblea constituyente son 2 palabras que componen una palabra compuesta o algo así, pero no necesariamente te dice las características específicas del mecanismo, ¿ya? Y por eso es importante que se consulte al pueblo cómo tiene que funcionar ese organismo, cuánto tiempo tiene que durar, cuál va a ser el sistema electoral, cuál va a ser las reglas de aprobación de contenido, cómo hacer que la ciudadanía ojalá apruebe directamente o proponga incluso delibere cada uno de sus contenidos. Y finalmente, claro, que la ciudadanía apruebe todos los cambios, es decir, se le consulte todo, ¿ya? En resumen, habíamos dicho 3 pasos, pero en esencia es consultar todo lo trascendente. Porque, ¿qué pasa, Bruno? Por ejemplo, amigos, si incluso tuviésemos una asamblea constituyente electa y nosotros aprobásemos el sistema electoral, aún así, ese organismo, si solamente plebiscita el texto que genera, y nosotros aprobamos solamente el texto final, ¿qué es lo que pasa? Y qué es lo que pasó también en otros países, pensando en que podamos hacer algo mejor. Que te ves enfrentado a un texto completo, Particularidades te que ves, se... claro, Sí, porque, mira, te ves enfrentado a un texto completo, y a lo mejor ese texto completo de 300, 500 páginas incluye algo importante para ti, por ejemplo, la educación gratuita de calidad. Y ponte tú que todo lo demás sea igual de malo que la constitución anterior. ¿Qué vas a hacer tú en el plebiscito de aprobación? ¿Qué haría uno? ¿Te quedas con la constitución anterior, que era peor porque no tenía educación gratuita, o te quedas con la que tiene educación gratuita, pero todo lo demás es casi igual? Obviamente es la presión, ¿no? La prueba es igual, pero en definitiva no tuviste participación alguna en eso que te impusieron en la salud, que te impusieron en las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. O sea, claramente podemos dar un paso más adelante, donde Chile sea el país donde los ciudadanos además elijan cada tema, que no es algo que no exista. Hay algunos países
donde no se convocan asambleas constituyentes, justamente porque el pueblo va decidiendo los cambios y las reformas directamente de cada aspecto de su constitución de modo constante. Se Año a plebiscita. año el pueblo va reformando la constitución, por lo tanto no llega al punto crítico en que necesitas una asamblea constituyente. Entonces, no encerrarse tampoco en esas palabras que nos puede cerrar la mente y estar abiertos a crear algo aún mejor. Es bien claro lo que tú explicas, Matías. Yo lo reitero y me parece que es absolutamente legítimo para que el proceso sea realmente válido, profundamente válido, que claro, que una vez que estuviese listo el texto, se plebiscitara punto por punto. Porque si no, como tú dices, por ejemplo, ya te ponen todo el texto en una sola pregunta y entre medio te pueden pasar gato por liebre finalmente. Sí, pasó en un país, por ejemplo, que pasó de manera así muy lamentable, que fue en Ecuador el año 98, donde hicieron una asamblea constituyente electa por el pueblo. Sin embargo, el texto que plebiscitaron al final, hubieron algunas trampas ahí invisibles que el gobierno de turno se encargó de perpetrar sin que nadie supiera, donde la parte económica del texto fue redactada por el Banco Mundial, no por la constituyente. Y por lo tanto, la ciudadanía al momento de aprobar el texto final la vio tan bonita porque hablaba de los derechos de la naturaleza, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los pueblos originarios. O sea, nosotros hubiésemos quedado tan maravillados que llorando hubiésemos aprobado esa constitución. Sin embargo, la parte económica estaba unida a eso y tú no podías aprobar solo esa parte. Y la gente tuvo que aprobar lo que redactó el Banco Mundial, imagínate. ¿Y qué pasó en Ecuador? Todos sabemos qué pasó 10 años después, luego de sangrientas protestas, de como 7 presidentes que tuvieron que salir corriendo, arrancando porque el pueblo los perseguía, tuvieron que hacer otra constituyente, sin esa trampa. ¿Entiendes? O sea, la idea es poder proponer cosas que nos eviten nuevas trampas, que nos eviten nuevos malos ratos y nuevos estallidos sociales que son momentos en donde el pueblo ya está desesperado. La idea es no llegar a eso, ¿no? Es poder hacer las cosas como corresponden, que se le consulte al pueblo, evita guerras civiles, evita golpes de Estado, evita desesperación, evita ansiedades, odiosidades, ¿entienden? Entregarle las decisiones a los ciudadanos evita un montón de cosas que nos han llevado siglos obligando a pelearnos entre nosotros, a formar facciones políticas. Los mismos partidos políticos que tú preguntabas antes, Bruno, ¿cómo hacemos sin partidos políticos? No es que no tengan que existir, pero al menos no serían tan necesarios, ni serían el foco del funcionamiento institucional político de un país, si las decisiones importantes se consultaran al pueblo, porque ya no habrían facciones defendiendo su ideología, sino que simplemente, ya, este tema es importante, listo, se consulta. Y no sería necesario tener tantos partidos. El problema es que nosotros en Chile, por lo menos en nuestra historia nacional, es que el plebiscito se ocupa como una herramienta finalmente para que la olla a presión no explote. Claro. Pero si fue o se usa para plebiscitar una idea del 80. Usan el plebiscito para validar sus políticas. Para Pinochet dejar de ser dictador y convertirse en presidente, usó el plebiscito. La Concertación, para validar el acuerdo secreto con la dictadura, usó el plebiscito del 89. ¿Y ahora qué usan? Usan el plebiscito para validar lo que están imponiendo, para que no se sienta como que es una imposición. Entonces, eso no es un verdadero plebiscito, ¿no? Porque Matías, no te están dando las decisiones a ti. Y no, totalmente, sí, concuerdo contigo, pero a ver, ¿tú crees que se va a respetar el calendario electoral fijado para el 25 de octubre? ¿Por qué no se respetaría? ¿Respetar por quién? No, que lo aplacen en el fondo. Y que, por ejemplo, nos hagan pasar, que es algo que yo he analizado, he pensado,
y, y que sería una derrota, yo pienso, de cierta forma, que digan, no, por razones de COVID, coronavirus, se suspende el plebiscito el 25, el gobierno está por el apruebo, ¿ya? No cabe duda de que necesitamos cambiar, porque ya están con un poco con ese discurso. El O mismo sea, que no Longueira, se haga, que no se ¿sí? haga. No se hace el plebiscito de elección no, y pasamos directo a la elección de constituyentes en abril. Ya, eso sería un gol que nos pasarían, a mi modo Sería de ver. terrible. Por ¿Por eso te lo... qué? Porque, bueno, desde mi visión personal, el mayor triunfo de la presión ciudadana de octubre del año pasado es que se nos pregunte si queremos o no nueva constitución. Así es. ¿Por qué? Porque ese sí es un hito que va a ser innegable y que sí fue una de las demandas, ¿no? Y va a quedar demostrado que el soberano, en un 90%, ya no acepta seguir siendo sometido ni subordinarse a una constitución moribunda que le obliga a hacer lo que ahí dice porque un general o 4 generales así lo quisieron con una cúpula concertacionista. Eso la Es gente lo va a dejar ahí. un 90, ¿eh? Eso no podemos renunciarlo. Bien, La primera papeleta sí es un triunfo de la ciudadanía y hay que defenderla, no nos la pueden quitar. bien. Y tú das por un 90, ¿eh? Yo pensaba un 86, 87%. Me ganaste con tu pronóstico, María. Un Bueno, 90% por el apruebo, dice. ojalá, ojalá. Bien. Bueno, entonces, para toda la ciudadanía que sigue esta transmisión, estar atento, no nos pueden quitar el plebiscito, ni menos la primera papeleta, como dice Matías. Ese es un triunfo de la ciudadanía, así que estar atento a cualquier jugada que quieran hacer desde el gobierno. Entonces, usted diría, ¿el plebiscito va sí o sí? El Tiene que 25. ir. O sea, al menos no nos pueden quitar esa papeleta. Si es el 25 o se atrasa un mes o 2 semanas, eso es debatible. Ya en una de esas hasta conviene que se atrase un mes porque llega la vacuna y la gente que le da miedo por el COVID y no se atreve a ir a votar, va a poder salir tranquilo. Todo eso es debatible, pero de que nos quiten o nos anulen la posibilidad de expresar que no queremos más esta constitución, eso no podemos permitirlo. Bien, bien. Matías, ya estamos llegando casi a la hora de entrevista en este programa Cable a Tierra. Voy a poner una vez más en pantalla y quiero que tú puedas reiterar la invitación para quienes se suman recién a la transmisión. Reiteramos entonces la invitación a participar en la segunda Asamblea Constituyente Ciudadana a realizarse este 17 de septiembre a las 19 horas eh, a través de una plataforma virtual con capacidad para 300 asambleístas y transmitida en vivo por Facebook Live en facebook.com/constituyentechile. Esta vez, esta asamblea va a estar de anfitrión la ciudad de Valparaíso. Cada sesión de la asamblea, y eso es muy bonito, tiene un grupo anfitrión de alguna región del país diferente. O sea, esta asamblea es itinerante, va viajando virtualmente por el territorio nacional y esta vez los anfitriones son de Valparaíso, la anterior eran de Iquique, y esperamos que las siguientes vayamos recorriendo cada región del país imaginariamente. El evento tiene una duración más o menos de 3 horas, la vez pasada duró 4 horas, y ahí podemos tratar todos estos temas interesantes. Súmense, no importa de qué tipo de pensamiento seas, no importa de dónde vengas, no importa si sabes sobre constitución o no sabes nada, no importa. Tú eres un ciudadano y tienes que ejercer tu soberanía y estás invitado entonces a empezar a ejercitar este poder que tenemos y que no hay que delegarlo más, sino que hay que ejercerlo directamente. Así que están todos invitados. Bien, mira, una consulta que me asalta. ¿Qué va a pasar con aquellos ciudadanos que por los temas tecnológicos, ¿no es cierto? Tú hablas de un número limitado, 300 o 400 personas máximo, dijiste, quieran conocer de las resoluciones y de la discusión de esta Asamblea Ciudadana Constituyente.
Hay un equipo que sistematiza la discusión, los textos, dónde quedan, cómo se van a poder enterar ellos. Correcto. Bueno, a todos los que escriban al correo van a recibir la síntesis del primer encuentro, que ya está disponible. Se está elaborando una página web que el dominio es www.asambleaconstituyenteciudadana.cl. De momento solo está el afiche, pero esperamos pronto tener ahí publicadas, valga la redundancia, públicamente, todas las síntesis de cada sesión de la Asamblea, donde la ciudadanía al menos pueda acceder a los resultados de los debates, ¿ya? Y bueno, está el streaming también, donde no hay límite de asistentes. La vez pasada fueron 1.500 en vivo y en directo que estuvieron en la sesión, y en diferido otros 1.500 más. Esperamos poder contar en breve tiempo con mejores plataformas más amplias, pero esto es un camino que se construye con nuestras propias manos. No hay aquí ninguna institución, y se aclara desde ya, apadrinando este proceso. Somos solamente personas comunes y corrientes, ciudadanos de a pie de este país. Así que bajo ese marco está todo el mundo invitado a participar libre y soberanamente. Bien, ahí reiteramos el mail que lo pone Mónica a constituyentenacional@gmail.com. Bueno, Matías, gracias por tu tiempo, por esta entrevista tan clarificadora. Esperamos tenerte en las próximas semanas nuevamente. Ya nos comunicaremos para ello, para ir acercando, ¿no es cierto?, a la ciudadanía este proceso ciudadano original. Desde el originario, realmente. Sí. Porque aquí, ¿qué vemos en esta Asamblea Ciudadana Constituyente? No vemos que está siendo mandatada por nadie. Es justamente el soberano que decide darse reunión y trazar su camino de manera democrática, amplia, en conjunto y participativamente. Muchas gracias, Matías. Un abrazo grande a través de aquí del ciberespacio. Muchas gracias, Bruno. Gracias a todos los que estuvieron participando desde el otro lado de la pantalla. Un abrazo a todos y seguimos adelante, cada vez más cerca de los sueños que cada uno tenga. Gracias, Matías. Un abrazo. Presidenta Bachelet convocó a los presidentes de los clubes con representación parlamentaria. La moneda para detallar